Hola, hola, mi nombre es Andrew Smith. Y mi nombre es Daniela Paz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Anima Podcast, el podcast que te entiende. Esperamos les sea de gran ayuda. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como en Instagram, @animashela, WhatsApp al número 3574-1746 o en Facebook como Anima, Clínica Psicológica. Pueden escribirnos cualquier duda que quisieran resolver en próximos episodios o darnos sugerencias de temas que les gustaría escuchar. Que lo disfruten. Muy bien, entonces en el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre la película que todo el mundo estuvo hablando, pues siguen hablando, que es Red o Turning Red, como prefieran decirle, de Pixar. Entonces lo que queremos hacer es hablar un poco sobre todo lo que se ha observado, pero desde un punto de vista psicológico. En sí queremos como que diseccionar y que así ustedes también puedan aprender sobre las dinámicas, pues las dinámicas que se vieron en la película, entre la mamá, entre la abuela, la hija, y verlo desde un punto de vista psicológico también. Sí, exactamente. Creo que vamos a tratar de ahí fragmentar la película en varios temas que puedan ser del interés de todos, con ciertas cuestiones que quizás nos hayamos sentido identificados. Así que vamos a dar inicio. Esperamos que les haya gustado la película para que puedan disfrutar a sí mismo del podcast. Así es, y creo que si no la han visto, pausen ahorita un ratito el podcast, vayan a verla, no importa si son jóvenes, adultos, creo que es una película que todos la podrían disfrutar. Y es bastante bonita y creo que todos pueden aprender un poco de esa familia, ¿verdad? De la película en sí. Entonces, bueno, creo que vamos a partir justo desde la primera frase de la película que inician diciendo, regla número 1, honra a tus padres, pero dice algo en medio que creo que tú lo tienes apuntado, ¿verdad? Sí, de hecho ella dice, sí, honra a tus padres, pues ellos son seres supremos que han hecho absolutamente todo por ti y que en realidad al final, si lo llevas demasiado lejos, puedes llegar a deshonrarte a ti mismo. Es como la pequeña reflexión que hace el personaje principal al inicio de la película. Que al final de eso trata toda la película, ¿verdad? De cómo nosotros, a veces como hijos, perdemos parte de nuestra identidad tratando de complacer a nuestros padres, complacer sus expectativas y tratando de enorgullecerlos. Sí, es como esa necesidad de remuneración y que de hecho ella así lo dice, ¿verdad? O sea, ¿qué nos queda más que decirles gracias a través de hacer absolutamente todo lo que ellos digan? Cuando en realidad pues es una dinámica un tanto más compleja y no tiene que ser exactamente y estrictamente de esa manera. Así es, entonces, bueno, eso así parte la película y queremos contarles o contextualizar un poco, ¿verdad? Sin resumen. Entonces, recordemos, tenemos a esta chica llamada Mei Mei, que tiene 13 años, vive en Toronto, vive con su mamá y su papá, es hija única, pero su mamá es muy estricta, ¿verdad? Se ve desde el principio de la película que Mei Mei primero se muestra como una niña súper independiente, dice, hago lo que quiero, digo lo que quiero, me visto como quiero, me junto con mis amigas, pero una vez termina la hora escolar, digámoslo así, dice, tengo que regresar a mi casa, tengo que ir a limpiar el templo con mi mamá. O sea, ahí es donde termina como que esta fachada de niña independiente, niña autónoma, digámoslo así, y sale el verdadero personaje, que es esta niña que todavía está muy controlada por su mamá, controla sus horarios, busca controlar que saque buenas notas, incluso como que quiere controlar cada aspecto de su vida, hasta su futuro, porque Mei Mei llega a su casa, nos muestran el templo y rápido sale la mamá y Mei Mei le muestra sus exámenes, que sacó pues excelente nota, ¿verdad? Un A+, como se maneja allá en Canadá y Estados Unidos, y dice, excelente, hoy cuadro de honor y mañana secretaria general de la ONU. Los ancestros se pondrán orgullosos. Y pues justo anoté esa frase porque quiera que no es un arma de doble filo, ¿verdad? Creo que uno como hijo siempre está bien, busca como que hacerle ver a sus padres que su esfuerzo vale la pena, que estoy esforzándome en los estudios que ellos me están pagando. O sea, como que uno busca hasta cierta forma mostrar ese aprecio, ¿verdad? Pero
Pero si llegamos a ese punto en el que todo lo que hacemos es para complacer a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros, entre comillas, ancestros, como dice la película, pues ahí es cuando perdemos ya nuestra identidad, nuestra personalidad en sí. Sí, justo me llama mucho la atención, ¿verdad? Que ella dice, bueno, soy independiente, pero no significa que haga lo que yo quiera. Y creo que en nuestro medio podríamos verlo como algo normal, porque estamos hablando de una niña de 13 años al final, en donde, claro, tenemos que estar supeditados a órdenes y normativas de la casa, a reglas generales, a seguir un horario, a esforzarnos en el colegio, etcétera, ¿verdad? Aún está ella, pues, por empezar a formar su verdadera personalidad. No estamos hablando siquiera de un adolescente, ¿verdad? Exacto. Pero si observamos a lo largo de la película, y que de hecho se denota desde el inicio, esa exigencia excesiva de excelencia, en donde a través de esta preadolescencia, ¿verdad? La mamá quiere exigir de ella absolutamente un total control, en el cual pues quiere estar como empapada en absolutamente todo lo que Mei Mei hace, ¿verdad? Y esto lo único que ha generado es que ella se encuentre un tanto acallada en medio de sí misma, sus verdaderas convicciones, sus verdaderos deseos, sus amigas, que son de hecho un tanto más liberales, digamos, que ella, y que reconocen a sí mismo como las exigencias que ella posee en su hogar. Y entonces esto la tiene sumamente confundida. Ella está dentro de un tipo de crianza, del cual pues vamos a platicar, tan rígido, que no le permite crecer, no le permite desenvolverse y desarrollarse como debería de ser en realidad. Creo que pues podemos empezar a profundizar de una vez en ese estilo de crianza. Podemos ver que la mamá tenía un estilo autoritario, lo cual, bueno, en otros episodios de este podcast vamos a hablar ya específicamente de todos, pero queremos que una vez sepan de que al final cada estilo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Ahora, uno de los contras del estilo de crianza autoritario es que si pasamos cierto límite, reprimimos a los hijos, y se ve claramente en la película que Mei Mei tenía una identidad, una personalidad que la ocultaba cuando estaba con su mamá, y cada vez que salía a flote esta identidad, la mamá lo criticaba, lo cuestionaba. Por ejemplo, cuando están viendo tele, el papá está cocinando y aparece un comercial de Four Town. Y pues claro, sabemos desde el principio que Mei Mei es súper fan de Four Town. Igual yo, ya. Entonces viene y la mamá dice, ¿quiénes son esos hip hoperos que se visten feo, que cantan feo? Y pues claro, o sea, imagínate que tú tienes a cierto grupo de música que los ves así como, digamos así como ídolos, o los admiras, los quieres mucho, quieres verlos en vivo, y viene tu mamá a rápido cuestionar esos gustos. Entonces, pues quiera que no, como digo, reprime todas estas emociones, reprime todos estos sentimientos. Sí, como que le restringen ser quien ella es, y asimismo pues ella entonces prefiere quedarse callada. No hay una expresión normal dentro de su casa de su propia identidad, o que ella pueda forjar su personalidad debido a lo mismo, a que se encuentra en una búsqueda incesante de perfección frente a los ojos de sus padres. Ni siquiera tiene como un propio ideal de, bueno, esto sería bueno para mí, o esto me haría una chica perfecta, a pesar de que sabemos que es un ideal inalcanzable, pero ella se mantiene buscando esa aprobación constante, ¿verdad? Una búsqueda de aprobación constante que al final, en lugar de construir, destruye. Bien. Ahora, hablabas justo sobre la expresión emocional. En pues terapia nosotros utilizamos una metáfora, una alegoría. Quiero contarles cómo la trabajo yo. Bueno, quiero que ustedes imaginen que somos una olla de presión, y que así como en una olla de presión tenemos agua y algo cocinándose dentro, pues así están nuestras emociones, ¿verdad? Están adentro de nosotros, y pues están están cambiando, ¿verdad? O sea, son cambiantes. Y si tapamos la olla de presión, pues todo el vapor se queda adentro, ¿verdad? O sea, tenemos ese escape. Si de alguna forma lo tapamos, no hay forma de que pues digamos así, canalice el vapor, y podría llegar a un punto en el que la olla
explote. Entonces, igual son las emociones, si no buscamos una forma de expresarlas, de canalizarlas, vamos a llegar a explotar, que creo que es una muestra o digamos así una metáfora que representa el panda, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, aquí pues vamos a anclar lo que veníamos platicando antes, ¿verdad? De esa constante necesidad de expresión que ha sido limitada por tantos años, ¿verdad? Desde que ella pues es pequeña, desde que comenzó a crecer, a través de todas las normativas, las reglas, las exigencias, el criticismo, ¿verdad? Que hay dentro de su hogar, es en donde ella pues empieza a reprimir una serie de emociones, ¿verdad? Y es entonces en donde conocemos al panda rojo. ¿Y qué es lo que en realidad representa este panda, verdad? Es justamente lo que tú decías, es esa inervación acumulada de la falta de expresión que Mei Mei ha tenido durante tanto tiempo. El estar sometida a tantas normativas que no le permiten ser ella misma, producen eso, el que ella haya estado como metiendo en esta olla, ¿verdad? En un contenedor tantas emociones que se han quedado sin la capacidad de ser expresadas. Y tampoco pues ha tenido el chance de conocerse a sí misma como para poder ejercer autocontrol, poder ejercer autoconocimiento o poder reflexionar sobre sí misma y cómo se siente. Ahora, si alguien que nos esté escuchando se siente identificado con esto, o hay un padre escuchando que cree que está reprimiendo las emociones de sus hijos, escuchen esto, tengan cuidado, traten ahorita mismo de buscar la forma de liberar esas emociones antes de que exploten, porque cómo explotan las emociones de un hijo a esa edad, 12, 13 años, con rebeldía, ¿verdad? Me opongo a las normas de la casa, me opongo a lo que tú dices, a tus expectativas, a tus ideales, y pues se van de una vez hasta el otro lado, hasta el otro extremo. Ahora, ¿cuál fue entonces el detonante que hizo que explotara Mei Mei? Son los dibujos, ¿verdad? Cuando ella está expresando su atracción hacia este chico que trabaja en la tienda, que ya es algo normal en una niña de 13 años, ¿verdad? Empieza ya a mostrar atracción. Ella lo está expresando, está canalizando ese deseo, esa atracción, esas emociones. Viene la mamá, encuentra los dibujos y ¿qué hace? En lugar de sentarse a platicar con ella, que creo que hubiera sido la respuesta más asertiva, exacto, así como que, hija, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Te gusta él? Y no se vaya a platicar, ¿verdad? Viene, toma los dibujos y dice, vamos a la tienda, y la humilla, pero es que la humilla de una forma tan fea, tan intensa, tan hasta violenta, en que ella está tan encerrada en regañar al chico, que de hecho no hizo nada, que ni se está dando cuenta que todos alrededor se están burlando de su hija. O sea, a qué punto tienes que llegar para que lo único que te importe es imponer tus ideas y sin ver que estás dañando a alguien detrás de ti. Entonces, como les digo, si hay un padre escuchando, traten ahorita de buscar una forma de empezar a comprender a sus hijos, ¿verdad? Tratar de escucharlos, tratar de empatizar con ellos, porque no sabemos en qué momento puede haber un detonante que explote esta rebeldía en ellos. Sí, exactamente. Y de hecho, bueno, después de que ocurren todas estas cosas tan aberrantes para Mei Mei en su momento, ¿verdad? Es que finalmente conocemos al panda, ¿verdad? Porque es justo después de esto que ya explota, ¿no? Conocemos al panda, ella pues sale de sus casillas, no comprende qué es lo que le está ocurriendo. Y de hecho es gracioso, ¿no? Porque en ese momento los papás cuando ven el cambio en ella creen que es porque tuvo su primera menstruación, ¿verdad? Entonces vemos, claro, los típicos cambios de humor y por lógica las hormonas están alocadas, etcétera. Ella no lo comprende, pero lo estamos viendo representado en un gran panda rojo. Entonces se vuelve, claro, una buena analogía, por decirlo así, como que sí podemos linkearlo a la primera menstruación, pero tenemos que ir mucho más allá, ¿verdad? Es muchísimo más profundo que esto. Y es en donde conocemos, ya cuando finalmente su mamá le explica qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque ella se convierte en un panda, conocemos la leyenda. La leyenda de este ancestro, este antepasado, ¿verdad? Que suplicó ayuda para poder defender a su familia, para poder defender a sus hijos. ¿Y cuál fue el poder que se le concedió? Un gran panda rojo, ¿verdad? Un panda que le iba a ayudar a controlar sus emociones
y a transformarse para poder defender a los suyos. Y es curioso porque hablan de esto como un privilegio, pero nos lo presentan como algo aberrante, ¿verdad? Algo aversivo. Y luego es que ya comprendemos que esta misma historia le ha venido ocurriendo a todas las mujeres, como que se heredó generación tras generación, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, en la medida que, bueno, ya nos explican cómo ha sido la situación, la mamá viene y le dice a Mei Mei, bueno, la bendición eventualmente se convirtió en un inconveniente. Perdió el sentido totalmente el panda. En lugar de ser algo positivo, a través de lo cual yo puedo aprender a canalizarme a mí mismo para proteger a los míos, en lugar de eso se volvió autodestructivo y también destruye a aquellos que se encuentran a mi alrededor, ¿verdad? Y entonces la mamá le dice así como, bueno, se puede resolver, o sea, podemos callar totalmente al panda y desaparecerlo, pero esta en realidad no era al final la resolución que debieron darle al panda, ¿verdad? Y si nos podemos dar cuenta, o sea, ya cuando conocemos a las tías y que llega la abuela y que son todas las mujeres de la familia, nos damos cuenta que en realidad ninguna aprendió a conservar su panda, todas quisieron deshacerse de él, ya que pues estaban sometidas a todas esas prohibiciones, a todas esas normativas rígidas de esto no me sirve, esto no es bueno para mí, y ninguna aprendió a usarlo como Mei Mei, digamos, aprendió al final de la película, encontrando una expresión emocional sana, modulada y de forma positiva a través de él. Realmente no es malo el panda, simplemente nunca supieron utilizarlo. Exacto. Así como tú dijiste ahorita, igual nuestras emociones no son malas, simplemente hay que aprender a manejarlas, a utilizarlas, a saber en qué momento expresarlas, en qué momento sí debemos como que callarlas un poco y ya después buscar el momento adecuado. O sea, no tratemos de reprimir el enojo, no tratemos de reprimir la tristeza. Si alguien quiere en una situación llorar, pues lloren, ¿verdad? Si uno se siente muy enojado o molesto con alguien, pues exprésaselo de forma asertiva, ¿verdad? No es bueno callárselo porque no estamos controlando nada, solo estamos como que metiendo todo el polvo debajo de la alfombra y no estamos realmente haciendo nada, ¿verdad? Sí, precisamente. De hecho, se puede ver bastante bien justamente eso que estás diciendo en la película, porque mientras más se evitaba al panda, más crecía, más fuerte se volvía. Y lo vemos precisamente en la mamá, que de hecho pienso que es el personaje de toda la película que más reprimida se encontraba, con tanto dolor, con tanta restricción emocional. Ella encontró la oscuridad más fuerte del panda debido a eso, a no poder expresarse, a no poder ser ella misma. Y que vemos que de nuevo esta vinculación negativa con su mamá se está repitiendo con Mei Mei, ¿verdad? Y Mei Mei pudo desembocar exactamente lo mismo, pero pues ella encontró la manera de canalizarse a través de su panda. Exacto. Perfecto, entonces, bueno, continuando con la historia, entonces vemos que al final le cuenta a sus amigas, bueno, les muestra al panda y ellas forman una parte muy importante de la historia también, ¿verdad? Perdón, en la historia también. No son únicamente las amigas que deben de dar risa para que la audiencia se la pase bien, sino en la vida de Mei Mei forman parte de su grupo de apoyo primario. Y eso es muy importante para cualquier situación. Tener estas personas cercanas a nosotros que nos ayuden a pues controlar nuestras emociones o poder canalizarlas con ellas, y pues eso, ¿verdad? Al final, pues ese es el grupo de apoyo primario. Sí, de hecho ellas son muy muy importantes, creo que juegan un papel bastante fundamental en Mei Mei, ya que es algo que tampoco practicó su familia en algún momento, nunca se les enseñó a compartir lo que estaba pasando, y que es lo mismo que nosotros trabajamos en terapia. O sea, ¿para qué es la terapia? Llega y expresa tus emociones, ese es el sentido. Aquí estás en un espacio que es lo que usualmente se le dice al paciente, para poder ser tú mismo, para poder expresar tu enojo, tu tristeza, tu alegría, lo más fuerte que tú puedas. O sea, no hay ninguna restricción. Y creo que Mei Mei encontraba este espacio seguro de expresión emocional con ellas. Y esto de compartir sus emociones la ayudó a no llegar a este punto de autodestrucción. Y tampoco dañó a los que se encontraban a su alrededor, pues ya al momento de aprender a utilizar su panda, ¿verdad? Entonces sí, el grupo de apoyo, ya sea familia, ya sea amigos, en donde nosotros pues nos sintamos seguros, es importante que sepamos tenerlo como una herramienta, ¿verdad? Que las personas nos ayuden también a poder descargarnos
claro, de forma asertiva, como tú decías, ¿verdad? Pero es una herramienta, un instrumento muy, muy bonito que tenemos que tomar en cuenta. No aprender a tragarnos absolutamente todo, ¿verdad? Exacto. Y es algo muy curioso de que su grupo de apoyo inmediatamente fueron sus amigas y no sus papás. Y pues eso es una escena algo graciosa para mí, cuando le dice a su mamá: logré hacer un avance, logré controlar al panda, solo tengo que imaginar a las personas que más quiero. Y la mamá le sonríe y Mei Mei le dice así como que: ¿y son ustedes? Bueno, porque sabemos que no eran ellos, eran sus amigas. Y ahora quiero anclar esto con algo muy interesante que dijo Mei Mei. Apunté la frase también, que dice, bueno, era cuando estaban planificando cómo hacerle para ganar el dinero, para comprar las entradas, empiezan a pensar en todo esto de vender fotos con el panda, mercancía, como que llaveros y todo eso. Y dice, ok, paso número 1 es neutralizar a la emperatriz. Y así lo dijo, era neutralizar a la emperatriz. Nos damos cuenta que Mei Mei ve así a su mamá como una figura de autoridad, y ya, ¿verdad? Cuando un papá debe buscar, o pues una mamá debe buscar ese equilibrio entre figura de autoridad, pero también figura de amor, protección, cariño, empatía. Y vemos que la mamá, a pesar que sí, la mamá se lo mostraba mucho esta parte muy rígida, muy autoritaria. Entonces, claro, si mi mamá no me permite poder expresarme tal y como soy, no me permite hablar de mis emociones, entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar a mis amigas. Entonces, mis amigas son mi grupo de apoyo, y no tanto mi mamá. Ella me puede apoyar en ciertas cosas, pero para llorar, para contarles un secreto, ahí van entonces otras personas. Y es muy importante que los padres también formen parte de este grupo de apoyo, porque al final son las personas más cercanas que alguien en esta edad va a tener. Y pues bueno, hablando de esto, de la mamá que era muy autoritaria, vemos que llega a tal punto este miedo que le tiene a la mamá, que al final, cuando la mamá descubre todo el plan de su hija y la va a encontrar en la fiesta de cumpleaños de este chico de la escuela, Mei Mei traiciona a sus amigas con tal de mantener contenta a su mamá, con tal de que no la vea con desaprobación o con decepción. Y al final, Mei Mei no le tiene un respeto genuino a su mamá, porque el respeto se debe ir construyendo poco a poco, igual que la confianza, sino que ella le tiene respeto a su mamá, pero por miedo a que vaya a reaccionar mal si no la respeta. Entonces, eso creo que fue algo muy, muy impactante en toda esa dinámica. Sí, de hecho se repite, ¿verdad? Vemos cómo se repite de generación en generación esta relación materno-filial, es decir, de madre a hija, con un patrón de temor, como tú decías, ¿verdad? Lo principal es el miedo, el temor, la reticencia, la falta de confianza. ¿Y qué genera todo esto? Solo genera ocultaciones. Te miento, prefiero no decirte, no me muestro como soy y prefiero ser yo misma allá afuera que aquí junto a ti, porque entonces me siento juzgada, porque entonces siento que no puedo realmente florecer como a mí me gustaría hacerlo. Y es aquí donde empiezan los problemas dentro del núcleo familiar, ¿verdad? Porque también vemos al papá que realmente tenía un pensamiento diferente, pero no nos damos cuenta hasta mucho después, cuando ella ya quiere involucrarse y que se sienta incluso a platicar con Mei Mei de la situación, y nos damos cuenta que en realidad la mamá mantenía a su núcleo familiar inervado, estaban totalmente a expensas de lo que ella decía, de lo que ella proponía, de sus ideales, de sus expectativas, ¿verdad? Y pues no es correcto, ¿verdad? Al final, hablemos de la pareja dentro de un núcleo familiar, es sumamente importante para también darle una crianza mucho más completa a los hijos. Así es. Bueno, entonces, continuando, vemos de que llega la abuela, llegan las tías, empiezan a hacer el ritual. Y pues claro, aquí viene también uno de los detonantes que yo les mencionaba, de la rebeldía, ¿verdad? Cuando
Mei Mei al final como que no logra completar el ritual y dice voy a ir al concierto y decide quedarse con el panda. La mamá le dice Mei Mei, esta no eres tú. Y ya enojada le dice sí soy yo y voy a ir al concierto. Entonces es lo que les mencionaba antes, evitar llegar a ese punto en donde detona, se expresan todas esas emociones reprimidas y pues viene toda esta discusión y esta pelea. Entonces Mei Mei va al concierto, pero en camino al concierto la mamá rompe su collar donde se libera a su panda. Entonces llega el panda gigante al concierto, como que destruye casi todo y pues se ponen a pelear. Creo que ahí no hay mucho que analizar hasta cuando logran completar el ritual de nuevo, mamá, abuela, tías y Mei Mei. Y creo que ahí es donde sucede la parte que a muchos nos impactó, en la que muchos nos sentimos identificados. Y creo que la parte más importante, o sea, es como la resolución de todo el conflicto, que es cuando Mei Mei encuentra como que en ese plano espiritual, digámoslo así, a su mamá de joven, de 13 años, llorando. Y pues ahí es donde tienen la plática que necesitaban, ¿verdad? Donde la mamá le pide disculpas. Y aparte de eso, canaliza por fin la mamá todo, porque le dice, ya me harté de tratar de ser perfecta, nunca seré lo suficientemente buena para ella, refiriéndose a la abuela, ni para nadie. Y esta última palabra es bastante importante porque cuando tenemos un estímulo negativo que se repite tantas veces, que en este caso era la abuela tratando de hacer perfecta a su mamá, y cuando tenemos ese estímulo, tendemos a después generalizarlo. Entonces, claro, ella no se sentía buena para su mamá, o sea, para la abuela, pero entonces después dice, si no soy buena para ella, no soy buena para nadie. O sea, quién sabe, ¿verdad? Puede que haya pensado, no soy buena, lo suficientemente buena para mis estudios, para mi trabajo, para mi familia, mi esposo, mi hija, y tal vez por eso era la más reprimida, ¿verdad? Porque lo interiorizó tanto eso y lo generalizó a tal punto de que dijo, no soy buena para nadie. Entonces, pues eso, eso sería. Sí, realmente sí se sentía totalmente insuficiente y es bastante significativo el tamaño de su panda. Es increíble, es como, realmente lo ves distinto y tú decís, sí, pero ¿por qué? Exacto. Sí, entonces nos damos cuenta que realmente su represión ha sido sumamente profunda, ella lo interiorizó de una forma diferente, nunca encontró un escape, y son todas sus emociones contenidas por tantos años que estaba tratando de llevar a Mei Mei quizás a poder contenerse en todo lo que a ella en algún momento le costó tanto durante pues toda su vida, ¿verdad? Y lo vemos, nosotros lo vemos, aquí es donde se dan las ambivalencias de familia. Sabemos que las ambivalencias son como dos constructos que se contraponen, ¿verdad? Entre sí, hablamos de dos polos totalmente opuestos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, yo trato de tener este tipo de establecimiento para mi familia, digamos, mis constructos mentales, toda esa interiorización, yo quiero traerla aquí a nuestro presente, y de pronto encuentro una pared y choco conmigo misma y ya no logro establecer lo que yo en algún momento aprendí, y entonces se produce también una contradicción, ¿verdad? No nos encontramos dentro del núcleo familiar, no nos contenemos porque no queremos aprender, digamos, lo que nos están presentando, porque tenemos la capacidad de también ser seres individuales, que fue lo que Mei Mei quiso encontrar, ¿verdad? Exacto. Dentro del la familia en general, como que la historia familiar, nos damos cuenta que hubo un mal aprendizaje del panda a lo largo del tiempo. El panda empezó siendo algo positivo, como decíamos antes, una bendición, ¿verdad? Y este fue pasando de generación en generación hasta que en algún punto de la historia alguien de la familia lo interiorizó de forma negativa. Y esto quedó plasmado en el inconsciente, digamos, familiar, llevando a todos a
pues a tomar al panda como algo negativo a partir de este punto, ¿verdad? Tanto así que quisieron totalmente desaparecerlo. Exacto. Esto obviamente generó un trauma que se imprimió en el resto de la familia y en su porvenir. Y pues, ¿qué fue lo que propagó al final, verdad? Una familia totalmente como que acallada, digamos, reprimida, sería la palabra correcta. Todas aprendieron como a luchar contra su panda en vez de utilizarlo para poder expresarse emocionalmente. Como una ¿verdad? bendición, que al final ese era el propósito principal, sí, como que interiorizar las emociones, aprender de ellas, aprender a expresarlas y asimismo disfrutarlas. Creo que a veces pues, cometemos el error, ¿verdad? De que, claro, estoy triste y yo quiero evitar mi tristeza, estoy enojada, quiero evitar mi enojo. Pero las emociones hay que abrazarlas, sean positivas o negativas, que es lo mejor que podemos hacer por una emoción, disfrutarla. Exacto. Hoy me duele, hoy estoy triste, pues disfruto de mi dolor. Exactamente, yo trato como de darle cabida a ese dolor para que pueda salir con mucha mayor paz y plenitud y dejar una felicidad genuina. Exacto. Porque de lo contrario, si solo pues lo tapo, lo oculto, no estoy haciendo nada por mi dolor, no estoy haciendo nada por mi tristeza y tampoco por mi enojo, ¿verdad? Y así es. Y al final es contraproducente porque en algún momento se tiene que liberar, así como la olla de presión va a explotar, ¿verdad? Y en lugar, y para evitar, por ejemplo, un ataque de ira, un ataque de pánico, caer en depresión, mejor ir canalizando pues todas estas emociones en su momento, ¿verdad? Sí, exactamente. Y pensar, ¿verdad?, de que la forma en la que hoy nos estamos manejando puede ser la forma en la cual yo después voy a enseñarle a las personas que vienen después de mí a hacerlo también. Entonces tratar de sobrellevarme de la mejor manera para poder después, a través de mi experiencia, enseñar de forma positiva, en este caso a mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Hay un par de términos que me gustaría mencionar, ¿verdad? Si hablamos más o menos de lo que es el trauma generacional, que aquí vemos que hay un trauma generacional, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esto? Son ciertos traumas que se imprimen en un pasado dentro de la historia familiar y se van imprimiendo de generación en generación hasta llegar al presente. Y dentro de esta teoría tan bonita que es muy amplia, que espero que podamos pues platicar más de ella en el futuro, en esta película se ve muy claramente lo que es una crisis de sucesión. Creo que se explica solo, pero de todas maneras vamos a definirlo de mejor manera. Una crisis de sucesión es esa libertad que busca el ser humano en el presente de ser mucho más de lo que la familia está imprimiendo en ti, ¿verdad? El hecho de que haya un determinismo social en mi familia no quiere decir que yo tenga que ser como ellos, ¿verdad? Y entonces esta crisis en la cual uno se encuentra contenido de decir, bueno, está bien, yo amo a mi familia, yo comprendo las normativas, yo quiero pues ser fiel a lo que ellos han venido construyendo durante tanto tiempo, aún así yo quiero ser un ser individual, ¿verdad? Exacto. Y es en donde se da lo que denominamos un impasse genealógico. En primer lugar, ¿qué es un impasse? Un impasse es un problema que no progresa, como que se quedó estancado y no avanza, ¿verdad? Pues, porque estamos aún dentro de esta crisis y entonces se presenta el impasse, te atrapa. Y genealógico porque se refiere a nuestros antepasados. Cuando hablamos de que es genealógico es porque estamos hablando de toda nuestra historia familiar, digamos. Y entonces se imprime la simple y sencilla frase de no quiero ser lo que soy. O sea, me han dicho que soy esto, pero no quiero. O sea, realmente quiero zafar totalmente de lo que se ha impreso sobre mí, ¿verdad? En lo que es el ritual, vemos precisamente esa crisis, ¿verdad? De sucesión. Mei no quiere hacer el ritual, exacto, o sea... quiere quedarse con el panda. Exactamente, y pelea, digamos, en ese como... el plano real y el plano espiritual del que tú hablabas, digamos, ella se queda justo en medio. Y lucha para zafar, pero... No se zafa. Exacto, no se siente totalmente convencida y es por esta crisis, ¿verdad? No quiero que mi sucesión sea como la de mi familia, yo quiero que mi sucesión sea diferente. Exacto. Y es en donde ella cambia totalmente, ¿verdad? Suelta el trauma generacional y trata de interiorizarlo de una forma distinta. Entonces es muy bonito, la verdad es que es muy interesante porque está muy bien representado, o sea, tanto término, pero al final la película lo representa muy bien. Esa crisis que ella tiene y ese impasse de no voy a hacer lo mismo y yo, perdón, los amo, los respeto, pero no.
Y al final se respeta su decisión cuando se dan cuenta de que ella tuvo la capacidad de interiorizar a su panda de manera positiva. Exacto, o sea, ella cambió por completo el camino para las siguientes generaciones. O sea, imaginemos con sus hijos, ella les va a dar esa opción de decirle, mira, ¿quieres quedártelo como yo lo hice? ¿O quieres, pues, guardarlo, ¿verdad? Como, pues, lo hizo tu abuela y tu bisabuela. O sea, ya le da esa opción, ¿verdad? Incluso le enseña a que el panda no es algo malo. Entonces, eso, pues, es lo importante, ¿verdad? Como que ir rompiendo todos estos patrones, ir dejando atrás estos traumas para crear un mejor futuro, ¿verdad? No sigamos repitiendo lo mismo que se nos ha enseñado y que le enseñaron a nuestros papás y a nuestros abuelos, Sí, y etcétera, etcétera. Y como les digo, no tengamos miedo porque, pues bueno, en la película se menciona una última frase que dice, Mei Mei le dice a la mamá, estoy cambiando, por fin estoy empezando a descubrir quién soy, pero tengo miedo que eso te aleje de mí. O sea, los padres deben crear ese espacio de seguridad para que los hijos puedan decir, mira, quiero intentar algo diferente, quiero pensar diferente a lo que ustedes me enseñaron, y que los papás digan, tienes todo tu derecho, en lugar de decirle, no, ¿cómo vas a creer que eso no te lo enseñamos? Pues claro, ¿verdad? O sea, si no se lo enseñaron es porque él lo está aprendiendo por su propia cuenta, y deben como que incluso sentirse bien por ellos, porque es muestra de que tienen un criterio propio y que saben cómo desarrollar su propia identidad y personalidad. Sí, exactamente. Claro que para todo hay límites. También. Porque pues cuando se es joven, cuando se es adolescente también se cometen muchos errores. Así Y es. claro, uno como padre, yo comprendo a los padres, ¿verdad? El hecho de querer evitar que mi hijo haga tal cosa porque yo lo hice, ya lo viví, yo sufrí. Entonces está bien, claro, uno como padre quiere cuidar totalmente las emociones, la estabilidad de los hijos, pero a veces es importante dejar que ellos descubran, que ellos exploren, que vivan, para poder también armar, como tú decías, su propio criterio y terminar de construir su identidad. Y para pues los hijos, ¿verdad? También es importante que sepan que por supuesto que estamos, digamos, un tanto regidos por lo que se ha vivido en el pasado de nuestras familias, que sí nos puede marcar, pero que eso no nos condena, ¿verdad? No nos define. Realmente lo que mi familia vivió en el pasado no tiene por qué pasarme a mí de la misma manera. Yo soy un ser individual, yo puedo controlar mi vida y tomar buenas decisiones por mi cuenta, ¿verdad? Entonces es como una reflexión para ambos, para hijos como padres, y llegar a esa estabilidad, a ese equilibrio en el cual ambos puedan llegar a una resolución que genere una bonita relación, tanto dentro del núcleo familiar como una relación consigo mismos, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, como dices, es una reflexión para ambos, e igual la película, si no la han visto, vayan a verla, véanla con sus papás, y creo que todos pueden sacar algo positivo de esto. Así que perfecto, gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos, y nos vemos para la próxima.